Ya hay que quitarse un poquito esto de la cabeza, de cuándo es pronto, cuándo tienen edad, cuándo no tienen edad. Si tu hijo te ha hablado de eso, ya está preparado para empezar a tener conversaciones sobre eso. Y yo creo que se ha explicado lo de la saciedad de autonomía con la leche y con el sexo. Para que la adolescencia, si tiene que tener un impacto 5 en cuanto a conflictos, no tenga 10. Que es muy fácil hablar de teoría, pero la vivencia no es fácil. Tú puedes leer 200 millones de libros, verte 4 charlas motivadoras y escuchar a 2 gurús, pero vivirlo... Todo se juega desde el minuto 1. Ahí tú ya estás trabajando en los primeros meses de vida, en las primeras semanas de vida, estás trabajando el control de impulso, la gestión emocional, la tolerancia a la frustración. Y lo digo, somos entrenadores de futuros adultos que tienen que ser autónomos e independientes. Entonces, para lo bueno y para lo malo, yo tengo que ser suficientemente consciente y responsable de lo que conlleva criar a un hijo. En la adolescencia se produce un proceso que se llama individualización. Primero, es normal mentir y es un signo supuestamente sano de que está pasando por una adolescencia normal. Aquí va a tocar un temita incómodo, porque esto incomoda pensarlo así. La mentira y quizá el ocultar información forma parte de la condición humana y no de un adolescente. Es que es un error muy grande no saber que lo que ha estado funcionando durante la infancia deja de funcionar en la adolescencia. O sea, habría que comprarse libros cuando vas a tener el primer bebé, que te compras todos los libros y o lees de todo. apuntarse a la escuela de familia es una parada. Publicidad tan cutre, tan barata, de repente aquí metida, vamos. Pero cuando te encuentras casos tan difíciles en los que es imposible, literalmente, ¿no?, llegar a figuras que están ausentes en la familia, las familias necesitan ver que un adolescente sigue siendo muy vulnerable y por eso es tan importante conocer, informarse y no dejar de querer cuidarlos y acompañarlos, aunque muchas veces nos pongan el freno, ¿no? Ahora lo rompo. Es que tú eres capaz. ¿Me has levantado hoy un poquito temprano para hacer esto? Hoy he llegado yo más temprano que la última vez. ¿Ah, sí? Sí, hoy he llegado más temprano. Todo lo que sea en verano por la mañana me parece temprano. Hasta la 1, Hombre, es que si no... las 2, en verdad es la tarde ya cuando... Bueno, menos mal que habéis arreglado los aire acondicionados, porque así no pasamos calor. Entre que es temprano y tenemos aire acondicionado en las 2 salas abiertas, se puede estar en camisa a gusto. Bueno, venga, pues vamos con el segundo, ¿no? Aunque yo no sé qué hago tomando tanta iniciativa, tú tantos inventos que te tienes. Hombre, claro. A ver, la última vez teníamos idea de hacer lo que vamos a hacer hoy, así que yo creo que hoy sí nos podemos, de alguna manera, ceñir al guión. Vale. Aunque todo puede pasar. A ver, ¿por qué has elegido comenzar, digamos, a lanzarte en todo esto, o a lanzarnos si quieres, utilizando la serie de Adolescence? La serie Adolescence se ha puesto muy de moda, da una visión de figuras o de la etapa de la adolescencia que a mí me hace sentir incómodo, sinceramente, porque no lo veo tan así. No veo que se pueda generalizar tanto. También he escuchado de que este tipo de cosas suelen pasar en otros países de Europa, no tanto en España como tal, que digamos ese cuadro psicológico, si se puede decir así, ¿no?, suele ser más habitual encontrárselo en otros países. Creo que es una serie que aprovecha para criticar muchísimas cosas de la sociedad, que ahí sí estoy de acuerdo que lo compartimos todo el mundo, algunos países más que otros, y se puede hacer como una especie de repaso integral de cómo está funcionando a día de hoy lo que es la sociedad y todo lo que implica. O sea, una excusa para arrancar esto. Qué buen traductor, tío. Qué buen traductor. Traductor simultáneo. No, es que a lo mejor no ha quedado suficientemente claro. Sí, una excusa, básicamente. Una excusa para arrancar, que se puede hablar de muchas cosas y sí, entiendo que especialmente de campos en los que claro, se supone que tú estás trabajando y eres un profesional, ¿no? Sí. De hecho, ya me estoy empezando a sentir más a gusto con la palabra profesional. Me pasa como cuando al principio decía, tengo novia. Pues la palabra novia creo que se me quedaba muy grande, ¿no? Estoy con esta chica. Y igual que mujer. Ahora la palabra mujer la estoy empezando a encajar, pero cuando me casé con Imi y utilizaba la palabra mujer, se me quedaba grande. Y la palabra profesional, al principio cuando alguien se dirigía a mí y me dice, bueno, tú eres un profesional de esto, pues no
no es que no confiara en mis capacidades, pero sí como que sentía que quizá me faltaba recorrido para poder considerarme o categorizarme como un profesional. Ahora sí, ahora me hice profesional y soy un profesional, no tengo duda ninguna. Creo que sinceramente tengo una buena capacidad para sintetizar de una forma humilde y respetuosa la información compleja para poder transmitirla de manera que se entienda a quizá personas que a lo mejor no manejan tecnicismo o quizá no son capaces de llegar a un análisis profundo de las situaciones, principalmente porque no se dedican a ese campo, ¿no? Entonces eso sí es algo que yo he tratado de afilar a medida que me he ido dedicando al trabajo con la familia. Y es algo que me ha salido de manera casi un poquito inevitable viendo esta serie, como intentar quitar un poco el ruido, ¿no?, de lo escandaloso de la serie y tratar de, pues, quizás hacer una llamada a la calma y entender que los padres realmente tenemos más recursos de lo que pensamos para tratar de evitar situaciones como las que se plantean aquí en esta serie. Sí, pero lo que yo sí veo es que como te remueve por dentro, pero que también ha habido como una ola grande de qué pasa eso en la sociedad, las familias, qué podemos hacer, y si te puede crear un poquito de indefensión, Sí. un poco de miedo, ¿no? Sí. En las familias, bucear en los recursos. Bueno, y también porque la propia palabra adolescencia, yo no sé qué piensas, ¿no? Recuerdo cuando empezaste a estudiar psicología, que tú expresabas sentir una especie como de pasión por ese mundo en concreto de la adolescencia. En aquel momento también, unos años atrás, José Antonio Marina en algunos de sus libros comentó como ese momento de revolución, como tratar de crear un discurso en positivo, que yo ahora lo veo también de más, aunque es verdad que se ven los dos polos, como pasa con las series. Parece que hay una ola, que no sé si liderada por los psicólogos en general, más o menos, para tratar de sacar aspectos positivos, a la vez que aparecen casos como estos que te dejan un poco preocupado. Sí. La pregunta, ¿cuál sería? La pregunta sería, ¿crees que se está produciendo una ola de moda de nuevo sobre la adolescencia tratando de buscar siempre ese lado positivo? ¿Crees que eso ayuda o no ayuda a la familia? Yo, si te soy sincero, creo que no me da la sensación de que se esté creando una ola positiva de la adolescencia. Más bien me parece lo contrario. Cuando yo trabajo con la familia, siempre la relación es la misma. Full adolescencia, o full adolescencia, ¿no? Creo que todavía hace falta mucho trabajo para conseguir concienciar a las familias de que la adolescencia realmente no es en sí una etapa problemática. Más problemático es que los padres no entendamos qué ocurre en la adolescencia. Y yo apuntaría ahí que está el origen de la mayoría de los problemas. El no entender qué necesita tu hijo ahora que es adolescente. Si nosotros trazamos, voy a poner la cifra de 12, ¿no? 12 años en la vida de nuestros hijos, en 12 años han pasado de ser personas completamente dependientes a ser personas prácticamente autónomas, ¿no? Con, quizá te diría, poca capacidad de pensamiento crítico y de análisis en algunas circunstancias, pero me voy a basar a lo básico. Pasan de ser muy dependientes a bastante autónomos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros trazamos esos 12 años en los padres, realmente cambios no se producen, porque un adulto apenas experimenta cambios significativos en su desarrollo personal, social, emocional en esos 12 años, que sí lo han hecho sus hijos. Entonces es más difícil para los padres adaptarse a ese ritmo tan grande y tan cambiante de evolución de sus hijos que a los propios niños, porque por inercia la evolución te dice que estamos configurados para ser autónomos e independientes. Entonces lo que yo sí veo es que hay una rigidez total en cuanto a la adaptación de este cambio de panorama total, de paso de agarrar y llevar a mi hijo de la mano a donde sea y de poder imponer mi criterio al suyo, a tener que empezar a aceptar que ya mi criterio no debe de imponerse, sino más bien negociarse. Y esta es una de las palabras que más utilizo, ¿no? Entonces, por eso considero que puede ser que haya una pequeña olita, una pequeña orilla ahí intentando, una pequeña olita, intentando ahí quizá esa visión positiva, pero si yo me tengo que reducir a la experiencia, te diría que a lo que yo estoy expuesto es todo lo contrario más bien, es miedo a esa etapa. Tú eres muy de diminutivos, ¿no? Eso un poco de culpa tengo yo, creo. Pues a lo mejor. Pues puede ser, nunca me lo he planteado. Es verdad que de vez en cuando utilizo diminutivos. Yo también lo estoy intentando quitar porque hay gente que me lo critica. Bueno, pero Olita, claro, porque... Olita, hola Olita. Hemos hablado de hola, por esto una Olita. Bueno,
digamos, estando de acuerdo en el planteamiento que haces, Sí. pero si hay muchos psicólogos y muchos libros y no sé qué, como vendiéndotela en positivo, o sea, algo está fallando. O sea, cuando yo me refiero en esas dos corrientes, quizás es por eso, porque antes podría parecerme novedoso, hace, no sé, 15 años que José Antonio Marina pusiese ese foco tan en positivo, cuando empezó a descubrirse, porque quizás en las últimas 2 décadas donde estamos conociendo mejor cómo funciona el cerebro, entonces cuando empiezan a descubrirse cosas en positivo, de esa segunda apertura de maleabilidad, diríamos a nivel cerebral, de estructuras neuronales, etcétera, es descubrir que ahí hay una nueva ventana de posibilidades en la adolescencia. A pesar de eso, y que a pesar de que han pasado 20 años y que hay desde la psicología, desde la educación, se está tratando de poner el foco ahí, digamos, en positivo, no está llegando. Entonces, algo falla. Pues claro, es que falla primero porque hay un parche. Tú no puedes vender algo como que es positivo cuando porque los psicólogos, los profesionales pueden entender por qué es positivo. Porque estudiamos la mente, estudiamos el comportamiento humano y entendemos la escalabilidad que tiene él vivir una etapa de maleabilidad total a nivel cerebral, ¿no? Los profesionales podemos entenderlo, pero quienes realmente nos interesa entenderlo, que los entiendan, perdón, son las familias. Y creo que no estamos consiguiendo que las familias lo entiendan, porque todos los procesos psicológicos no son tangibles, no se ve. Si desde pequeño hemos tenido, digamos, una mala orientación en cuanto a la educación sana de nuestros hijos, en cuanto a las nuevas tecnologías y demás, ahí hay un parche que ya está germinando dentro de lo que es el desarrollo de los... Pero no te acabo de entender por qué lo unes a eso, porque los problemas con la adolescencia los ha habido cuando no había pantallas. Claro. ¿Por qué lo unes ahora? Porque es la situación actual, vale, es verdad, las familias con las que trabajamos ahora son familias con niños apantallados, sí, vale, pero no sé si la explicación puede ir por ahí. Pues ¿Por qué lo unes? Lo uno por lo siguiente, porque cuando hemos tenido la oportunidad de realmente conseguir que las familias puedan ver el desarrollo de sus hijos en la adolescencia como algo positivo y una oportunidad para que crezcan y sean quien quieren ser, justo cuando hemos tenido esa oportunidad, el mundo tecnológico ha despegado y se han unido pues muchas series de circunstancias sociales y culturales que promueven precisamente que cada vez haya, entre comillas, menos tiempo que dedicarles a los hijos, y eso es objetivo. Yo me quiero justificar en cuanto porque yo pienso que no se ve a día de hoy la adolescencia como algo positivo, aunque se ha intentado precisamente por muchas cuestiones sociales y culturales que la explican. Entonces, si nosotros tenemos una teoría que puede ser válida y puede ser potente, esa teoría no llega realmente dentro de las casas porque hay una serie de cuestiones sociales y culturales que impiden que realmente haya tiempo para digerir ese tipo de aspectos. Por el tiempo te lo puedo un poco comprar. Ya te digo, el impacto de tecnología, bueno, que a lo mejor ya nos olvidamos y lo abordas, porque además lo tienes planificado para abordarlo en otro momento. Pero a lo mejor el factor temporal sí. ¿Por qué? Porque yo pienso que el problema de que no cale, sí, o una de las cuestiones es que es muy fácil hablar de teoría, pero la vivencia no es fácil. Entonces, de hecho, bueno, incluso cuando te pasa algún acontecimiento difícil, pues es muy fácil que alguien te venga, no pasa nada, ya lo superarás, ¿no? Lo típico, ¿no? Con este tema igual, tú puedes leer 200 millones de libros, verte 4 charlas motivadoras y escuchar a 2 gurús diciéndote lo guay que es la adolescencia, pero luego tú tienes a tu niño o tu niña en casa dándote un por saco que te muere, desafiándote, queriendo salir hasta las tantas, queriendo probar los límites, que es normal a esa edad, pero vivirlo no es fácil, por mucho que te lo lees. Entonces hay que hacer como un ejercicio como muy frío y digamos calculado, bueno, frío, en el sentido de calculado, de saber cuál es la situación, cuál es en teoría la reacción que debería tener, deberíamos hablar de estos temas cada cuánto, pero luego el chaval o la chavala no se va a sentar contigo a hablar de ese tema, tienes que aprovechar las pocas ventanas que te abre de posibilidad para algo, o sea, hay que hacer como un análisis como tan pausado, digamos, que ahí sí a lo mejor el tiempo o que la teoría no cala porque te tienes que poner como a trabajar a veces para ello. Pero yo no puedo desconectar
lo que ocurre de la adolescencia es de lo que está pasando en sus primeros 8 años, 9 años de vida. No me voy a marcar los famosos 6, de los 0 a los 3, de los 3 a los 6, no. Me marco en lo que es toda la etapa previa a la adolescencia, ¿no? Y por eso abro el abanico tan grande, ¿no? La tecnología, la sobreexposición, el que haya más o menos tiempo dentro de casa, pues eso reduce la posibilidad de trabajar en herramientas que a futuro tú vas a necesitar haber trabajado en tus hijos para que la adolescencia, si tiene que tener un impacto 5 en cuanto a conflictos, no tenga 10, ¿vale? Entonces, básicamente por eso apunto ahí. Vale, ahí sí creo que podríamos dar algunas claves que digamos para... Por eso creo que no han calado. Por eso creo que no han calado esas teorías positivas. Porque como nos hemos centrado tanto en mira qué oportunidad tan grande es la adolescencia, como tú dices, ¿no? La realidad, ¿cuál es? La realidad es muy chunga para muchas familias, ¿no? ¿Y por qué es chunga? Porque realmente nos dedicamos a hablar de lo bueno que puede ser del adolescente, pero nos estamos olvidando de todo lo bueno que se podría haber hecho como padres y como madres en la infancia, que previenen muchos conflictos en la adolescencia. No considero que una familia que más consciente o menos inconsciente no hayan podido trabajar mucho estas herramientas de cara a resolver los conflictos. Claro que se pueden resolver, pero el impacto es muchísimo, vamos, hay muchísima diferencia entre una familia que ya ha construido una base y la que no. Eso es como si comparamos una casa levantada sobre madera sobre cemento. Por mucho que tú me digas que el techo es del mejor material que hay, eso no quita que la base sea como es. Eso también el carácter preventivo que le das Sí. tanto a la escuela de familia como cuando trabajas los programas de acompañamiento psicológico, ¿no? Tú siempre hablas de Sí. carácter preventivo, pero inevitablemente mucha gente te llegará con el problema encima de la mesa. Exacto. Entonces, yo hay una cosa en la que soy muy claro, que tienen que saber que para lo bueno y para lo malo, lo que se ha hecho ya. Y nunca hablo de imposibilidad, hablo de dificultad. La típica frase de nunca es tarde. Y yo lo apruebo. Yo me siento cómodo sabiendo y también predicando un poco con la frase de que nunca es tarde. Pero mientras más tarde, más difícil. Esa es la coletilla que le pongo. Y que las familias lo sepan. Que estamos cogiendo un punto, pues que evidentemente si se llega a coger antes habría sido mejor. Ahora es más difícil, pero por supuesto que sigue siendo trabajable. Yo eso siempre lo voy a apoyar. No hay circunstancias, para mi opinión, que sea imposible. Pero sí que los recursos y el esfuerzo que uno tiene que dirigir en ciertos momentos de la etapa de los niños a veces son difíciles. Vale, vamos a dejar algunas de las claves al final, porque si nos vamos a apoyar un poco en el tema de la serie, vamos a recorrer algunas cuestiones. Entonces, la serie pretende, según también tú has comentado, ¿no? Alguna situación concreta, está inspirada en hechos más o menos reales en algún país concreto europeo, pero también trata de mostrar como aparentemente una familia normal, que es lo que trata y lo que se cuela ahí, digamos, en los diálogos, podrían pasarles estas cosas, que es lo que te causa un poquito de miedo, ¿no? Entonces, hablando de familias normales, no normales, tú estás trabajando a nivel más privado con familias de estrato de clase social media alta, pero luego en la obra social con familias de estrato más bajo. La palabra baja es complicada de usar, pero sí con familias totalmente desestructuradas y con condiciones de partida, bueno, algunos chavales sin padres incluso a veces, ¿no? Entonces, la primera pregunta, considerando este intento de la serie de aparentemente hablar de una familia normal, sería ver si realmente esa situación de partida de clase social impacta también en el modo de configurarse la adolescencia o de tener herramientas para crecer en ese sentido. Sí impacta, pero no determina. Estamos hablando en términos de probabilidad, ¿no? Evidentemente, una familia más vulnerable, en muchos sentidos, pues se podría predecir que a futuro el desarrollo de los hijos o los conflictos que hubiese cuando alcancen más la etapa de la adultez, ¿no? Sí puede leerse, pues quizá una mayor probabilidad pues en la que haya mayor inmadurez de elecciones personales, perdón, también que estas elecciones lleven a situaciones vitales complicadas, pero no lo determina. Por algo que he visto muchísimo, comparándolos en familias de clase media alta,
o de situaciones un poco más vulnerables, que importa muchísimo la decisión de la propia persona. Al final, ¿qué elige la propia persona? Ya esté en una familia un poquito más privilegiada o menos privilegiada en cuanto a recursos, ¿no? Esa decisión existe y es impresionante ver cómo, teniendo todo en contra, a veces algunos adolescentes son verdaderos ejemplos para compañeros suyos, incluso de clase, ¿no? Ahí también cuelgo la medalla a las familias que, en caso de estar en una situación bastante vulnerable, no dejan de luchar por el bien de sus hijos, y creo que es esta lucha la que de alguna manera acaba despertando algo en los hijos que a futuro les hace elegir mejor quienes quieren ser, ¿no? Evidentemente hay casos que están en el polo opuesto, pero te lo resumiría en eso, que sí podemos predecir que una familia más vulnerable tiene más posibilidades de que quizás a futuro hay una mayor desestructura en la vida personal de los niños cuando crecen, pero que no la determina, y es lo importante, ¿no? Me has nombrado la obra social, ¿no? Una de las cosas que yo me doy cuenta en la obra social es que tú no puedes cambiar el contexto para nada. Y también está muy de moda ahora trabajar a nivel integral, contextual, el contexto familiar cada vez se le está dando más importancia, ¿no? Por eso las terapias con todos los miembros de la familia, a través de distintos enfoques y demás, ¿no? Porque se intenta coordinar todo lo que es el trabajo dentro de la dinámica familiar. Pero cuando te encuentras casos tan difíciles en los que es imposible, literalmente, ¿no?, llegar a figuras que están ausentes en la familia, tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces tienes que entender que la ayuda o el acompañamiento que tú estás haciendo a la familia, realmente, si llega a funcionar, si se puede utilizar este concepto, es porque les estás dando un recurso que no tienen, ¿vale? Y no tanto porque funciona al 100%, sino porque realmente les das piezas que ellos van a poder tener la oportunidad de utilizar. Y eso puede equilibrar la balanza en términos de probabilidad a futuro. Entonces, si pudiese sacar un patrón común, estén donde estén, podemos olvidarnos un poco ahora de las clases sociales, en general las familias, o sea, y vinculándolo también un poco a cómo hemos arrancado la conversación. ¿Qué patrón común encuentras de qué sé o qué conozco sobre lo que ocurre en la adolescencia cuando vienen a pedir ayuda o cuando trabajas de manera preventiva con las familias? Porque supongo que sacarás esas creencias, ¿no?, de qué pienso sobre esta etapa vital y qué pienso que es lo mejor para responder. No sé si encuentras algún patrón común. Además, me alegra un montón que me lo preguntes, porque esto es algo que pienso mucho a título personal y profesional, que es algo que comparten todas las familias, da igual la situación económico-social que tengan. Lo que comparten es el desconocimiento. Por eso apunto tanto a la importancia de formar a la familia con este carácter preventivo. Y en concreto, ese desconocimiento que en mayor porcentaje se comparte es el de no saber que lo que ha estado funcionando durante la infancia deja de funcionar en la adolescencia. Y aún así, los primeros años en esta etapa, que no vamos a negar que es una montaña rusa, es un continuo esfuerzo por tratar de que funcione. Y están bloqueados en esa dinámica. Y es como, paramos, cerramos la página o el libro si hace falta y abrimos uno completamente nuevo, teniendo en cuenta el objetivo, que se supone que tú quieres a tu hijo, que se supone que tú quieres lo mejor para él o para ellos, y te vas a tener que seguir preocupando de la misma forma en la que te preocupabas cuando era un bebé. Ese es el patrón común que yo diría que comparten todas. Entonces, ¿y a partir de ahí qué? O sea, habría que comprarse libros cuando vas a tener el primer bebé, que te compras todos los libros y lees de todo. O apuntarse a la escuela de familia es una parada. Publicidad tan cutre, tan barata, de repente aquí metida, vamos. Es que es verdad, hacen falta más escuelas de una parada en el mundo. En el mundo primero vamos o sea, que no tiene que ser la tuya, que puede ser otras, ¿no? Por eso pero que te preguntes a ti si la persona es de fiar la que estás preparando. No, vamos, de fiar entre comillas, pero que es verdad que hay mucho vendedor de humo un poquito complicado, ¿no? Yo lo meto porque a mí me gusta el humor, me gusta ser directo, yo confío mucho en lo que yo hago y he tenido la suerte de vivirlo en mis propias carnes, ¿no? Pero hacen falta más escuelas así, y lo digo a nivel general. Más escuelas que se dediquen realmente a formar en lo que es, vamos a entender a nuestros hijos y cuál es nuestro papel en función de la etapa, y que sea algo realista, que no intentemos vender algo que sabemos que no va a ser verdad, ¿no? De esto de intentar dar como truquitos o prueba esto, ahora ve a casa y prueba esta herramienta como si estuviésemos
literalmente entrenando a perros, que para algunas cosas yo incluso comparo a los niños con las mascotas, pero en este caso tenemos que ser conscientes de la complejidad que eso conlleva. O sea, que tener mascota te da otra ventaja en tu... Para algunas cosas hay que reducirse ahí para luego poder escalarlo. Vamos a quedarnos con los dos conceptos. Para luego poder escalarlo. Vamos a partir de esta base. Ahora vamos a ir poco a poco separando, pero vamos a partir de aquí, ¿no? Bueno, vamos a dejar el perro en su sitio y vamos a... Porque hay dos cosas que se me han ocurrido. Venga, a ver. ¿Bebe agua? Cuando hablabas. Lo de beber agua es para que quede claro que es agua, ¿no? Por si acaso. Bueno, ahora por ese comentario se van a creer que tenemos otra cosa. Hombre. Ahora te lo tengo que echar por encima. Leche de avena. Mira, cuando has hablado de esto ya no te sirve, sí. Yo a veces lo atisbo en tu hijo, en mi nieto mayor. Yo no sé si hay cosas que apuntan a ese, digamos, dibujo que tú has dicho de la adolescencia, de buscar límites, ser autónomos, etcétera, etcétera, desde mucho antes de lo que imaginamos. Has puesto tú la frontera más o menos en los 12 años, y que probablemente se esté jugando las reglas del juego para más adelante, ¿no? Claro. No sé si hay ahí ya incluso el libro de lo que funcionaba, incluso cómo hay que pedirle las cosas al niño, etcétera, empieza a dar sus señales mucho antes de lo que... Todo se juega desde el minuto 1. De hecho, hay libros en los que te dicen que ya entrenas el control de impulso con tus bebés en el cambio de pañal, cuando aprenden a moverse y quieren coger cosas de la mesa. Y te dicen literalmente que tú tienes que agarrar a tu bebé y decirle un no y ponerlo derecho, y que se enfade. Ahí tú ya estás trabajando en los primeros meses de vida, en las primeras semanas de vida, estás trabajando el control de impulso, la gestión emocional, la tolerancia a la frustración. O sea, imagínate hasta dónde nos estamos yendo. Es que ahí el cerebro ya está reconfigurando pues su primer contacto con el mundo y con cómo funciona, ¿no? Pero eso yo lo comprendo perfectamente. Vale. Y digamos ahí abrimos otra vertical, otra vertical de qué significan los límites, cómo trabajarlo, porque yo creo que es, vale. Que es una cosa muy interesante. La cuestión es si ya a los 6 años, ahora es la edad que tiene tu hijo, ya esa expresión que tú has dicho, cerramos un libro, abrimos uno nuevo, a lo mejor del todo no, porque justo es pequeñito y hay que seguir, digamos, con algunos patrones muy claros. Sí. Pero si ya ahí estamos atisbando de, a lo mejor el libro que usaba empieza a fallar. O sea, donde yo sí veo que hay un claro ejemplo, todo es una transición realmente, o todo es gradual, ese cambio es gradual. Lo que sí, la diferencia del librito, si seguimos, librito diminutivo, ¡qué barbaridad! La diferencia del libro que yo puedo hacer de la infancia con la adolescencia, sí veo como algo completamente separado, pero realmente le siguen un continuo de libros graduales, ¿no? Entonces, para que la gente entienda un poquito, con un poco de choque, ese cambio tan radical que tiene que hacerse, le digo, aquí hay que cerrar lo que ha funcionado en la infancia, hay que quitarlo, pero evidentemente mientras viajan los niños desde la infancia a la adolescencia, ahí se van creando ciertos momentos de cerrar pequeños capítulos del libro que tú empezaste a abrir en la infancia, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo en eso. Y ya lo vas entrenando, ya vas de alguna manera acostumbrando a tu hijo a la forma en la que a futuro se va a tener que relacionar contigo en la adolescencia, y tú con él. Vas ganando cierta autoridad, cierto respeto a través de técnicas y quizá comunicaciones no verbales que antes en la infancia no funcionan porque tu hijo es incapaz de verlas, que ahora sí. Entonces también tienes que empezar a entrenarlos en estos aspectos. Y con vista siempre es a futuro. Yo no puedo evitar ver a mi hijo de 6 años cuando hace algo, proyectarlo en el futuro, en la adolescencia. ¿Cómo quiero yo que sea nuestra relación? Me gusta que mi hijo tenga carácter y quiero promovérselo, pero quiero que entienda que mi figura no se la puede saltar, da igual la edad que tenga. Y quiero que lo entienda desde bien pequeño. También él ve que la relación nuestra va siendo gradual y que él me gana batallitas, que él me negocia y dejo ganarle negociaciones, porque yo, de una manera fría y casi estratégica, yo quiero ser su principal fuente de saciedad de esa autonomía.
porque en la adolescencia quiero que busque eso en mí y no quiero que la busque en un colega o en el padre de otra familia. Quiero que él se sacie conmigo en aspectos personales y sociales, ¿no? Y eso se va entrenando desde ya. A ver, aunque tenía otra pregunta, pero me gustaría que explicase eso bien. Muy bien. Porque se escucha radical y me gustaría que explicase eso bien. Muy bien. Esa sed de autonomía a través tuya. O sea, ¿qué hay detrás de lo que estás diciendo? ¿Qué hay detrás? Pues como siempre, punto a la adolescencia, ¿no? Todo el trabajo que se hace, da igual en qué punto de la infancia estemos, siempre el objetivo es prepararnos para la adolescencia. Y es un poco también el enfoque que hay en la escuela, una parada, ¿no? ¿Qué de publicidad estoy haciendo, chiquillos? Pero sin querer, es natural. O sea, ¿te pasa eso? Es que te voy a hacer dos preguntas en una. Dímela. Pero bueno, lo separo, lo intento separar. Claro, porque estás diciendo eso y digo, no estás demasiado como enfocado en cómo esto va a venir luego trabajando ahora, ¿sabes? Sí. Puede parecer desde fuera como demasiado, digamos, obsesionado o mirando sobre ese futuro. O sea, entiendo que es bueno, evidentemente. O sea, toda la relación sana que hagas en la infancia se supone que repercutirá. Se supone, Pues, porque luego puede pasar cualquier cosa. Exacto. Pero eso, no sé, dime un poco por ahí, ¿no? Me encanta que me lo digas porque esto es una mentalidad, para mi juicio, bastante importante que por lo menos se conciba y se equilibre con el cariño. Yo ahora mismo estoy en un modelo frío de la educación y de la crianza de los hijos. De hecho, además, yo utilizo mucho la palabra entrenar. Y lo digo, somos entrenadores de futuros adultos que tienen que ser autónomos e independientes. Entonces, para lo bueno y para lo malo, yo tengo que ser suficientemente consciente y responsable de lo que conlleva criar a un hijo, ¿no? Y educarlo. Entonces, al igual que un entrenador sabe que quiere llevar a su equipo a la mejor versión de sí mismo, yo esto lo tengo presente día a día con mi hijo. Yo no puedo centrarme en lo que es mi hijo ahora y punto. Yo tengo que ser consciente de que mi hijo tiene que depender de sí mismo en el día de mañana. Y si yo no soy consciente y no vivo como padre, siendo consciente de esto, yo estoy faltándome el respeto a mí mismo y a mi hijo, porque a él no le pueden faltar los recursos, ni tampoco las herramientas. También soy consciente de que llegará una edad en la que él elegirá quién quiere ser, pero por lo menos que yo como entrenador, cuando cuelgue la batita, que yo me quede satisfecho de que yo he trabajado en mi hijo como he considerado que mejor le iba a venir a él de cara a futuro, porque tenemos que saber que nuestros hijos no van a depender de nosotros toda la vida, o no debe de ser así. Luego habrán cuestiones políticas, sociales, culturales, que a lo mejor promuevan lo contrario. Pero yo tengo que asegurarme de que como padre cumplo con la misión de dotar a mi hijo de todas las herramientas que él necesita a futuro. Entonces, claro que cada vez que yo me relaciono con mi hijo, cada cosa que yo hago con mi hijo es pensando en qué va a ser lo mejor para él a futuro. Al igual que una familia, pues ahorra mucho dinero para que no le falte el día de mañana los estudios a sus hijos, ¿no? Pues yo es una concepción un poco más personal, emocional, una concepción un poco más intangible. Porque yo quiero que en el día de mañana mi hijo, pues si lo veo volar, pues sentirme orgulloso, el dolor del vuelo, pero sentirme orgulloso de este va a ser capaz de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y yo asegurarme de que he contribuido a eso. Por eso esta concepción un poquito más fría de ser padre o de ejercer la parentalidad. Pero realmente creo que es la más sana para los hijos. Porque sí me estoy dando cuenta de que hay algo que ocurre a día de hoy y es que promovemos todo lo contrario, la dependencia inconsciente de nuestros hijos. Lo hacemos por miedos, porque vemos un panorama completamente nublado, pero inconscientemente promovemos la dependencia de nuestros hijos a futuro. Y no una dependencia tangible como puede ser económica, sino una dependencia emocional y personal. Y para mí creo que no hay mayor condena para un hijo. Habrá de todo, ¿no? Digo, habrá padres que... Pero tú ves que suele ocurrir. Y luego, o sea, ¿qué margen damos ahí a la normalidad y naturalidad? Claro, yo te veo y te veo peleándote con tu hijo a cojinazo. O sea, que no... Que yo la veo en tu día a día, aunque desde fuera cuando hablas se ve como eso, como tú dices, tengo un enfoque frío, pero ¿qué margen damos a la naturalidad? Yo tengo la sensación de que a lo mejor en otras familias de nuestras generaciones esto ha ocurrido porque, digamos, hay cosas que se educan o se transmiten
por cómo tú has sido educado y a lo mejor por una visión de la educación y del cariño determinada, tú ahora es como si estuviese poniendo un acento en que, oye, tenemos que dar un enfoque más profesional, ¿no? A ser padres. Sí, porque es que ser padres es una responsabilidad. Yo tardé en darme cuenta, tardé 2 años en darme cuenta. Yo cuando empiezo realmente a ejercer como yo considero que debe de... Cuando yo empecé a ser padre fue cuando Martín cumplió 2 años. Ahí yo me di cuenta de que yo tenía una responsabilidad. Que tener un hijo no es simplemente jugar con él. Que tener un hijo no es que coma. Tener un hijo asciende muchísimas cosas. Y yo me di cuenta ahí, por una conversación, que si no me voy a enrollar mucho, que tuve con Imi por aquel entonces, ¿no? Cómo ella me veía a mí en las cosas con, bueno, mi manera de relacionarme con Martín, ¿no? Y me di cuenta de que realmente, pues, me estaba dedicando, pues, a disfrutar de él, como sigo disfrutando de él a día de hoy, y estoy muy, muy orgulloso de él, pero realmente me llega a preguntar, ¿estoy siendo padre o amigo? Creo que padre es un concepto que va mucho más allá del ser amigo, de ser a lo mejor referente, va mucho más allá. Padre implica muchísimas cosas y tiene inevitablemente una parte fría y una parte más calurosa, ¿no? Es una combinación entre el tengo que preocuparme porque tú crezcas bien y también preocuparme porque sientas el cariño y el amor que te tengo. Entonces esa combinación es la que yo hago día a día, ¿no? Pero siendo muy consciente de que es importante que mi futuro hijo va a ser un reflejo de lo que ha aprendido de mí y de su madre. Entonces es como concienciarse, es como comprometerse. Tener un hijo, y mira que antes he dicho que a veces para entender cosas de la mente comparo a los niños con las mascotas, tener un hijo no es una mascota. Tener un hijo no es una mascota, va mucho más allá. Y me voy a ir a hechos históricos, ¿no? Antiguamente, pues tener un hijo significaba un heredero que podía seguir, digamos, entre comillas, ¿Tu legado? Tu legado, exactamente, haciendo vivo tu legado. Es algo muy simple, ¿no? Es como casi una intención un poquito ahí egoísta, ¿no? Tengo un hijo, pero para que la gente se siga acordando de quién soy. Los reyes, ¿no? Y esto. Ahora mismo esa historia cambia. Creo que tener un hijo es una responsabilidad futura para el mundo y para la sociedad. Y no es simplemente una persona que herede lo que tú tienes. Es una persona que tú tienes que educar en la propia libertad de sus derechos, que asegure que luego pueda hacer el bien también para la sociedad, ¿no? Vivir también para y para los otros. Vale, vamos a meternos ahora de nuevo en el cerebro del adolescente. Bueno, Claro. hay una cosa que hemos dejado abierta, ¿no? Era lo del tema de por qué había dicho lo del saciar la autonomía. Sí. Esto lo digo y siempre lo comento en paralelo con el tema de las negociaciones, pero me centro en esa pregunta nada más, ¿no? En la adolescencia se produce un proceso que se llama individualización, que es la búsqueda de la individualidad del propio ser. Esto explica, por explicarlo de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Pero esto explica el por qué los hijos de repente pasan a escuchar más a sus iguales que a los padres y pasamos a un segundo plano. Que la segunda película de Inside Out me gusta mucho porque aparece la isla de los amigos súper grande y al lado chiquitita la de los padres. Que si nos ponemos en valores cuantitativos decimos, pues los padres no tienen nada que hacer, no están ahí. Entonces, este proceso de individualización tenemos que saber acompañarlo. Si sabemos, lo que pasa es que esto también es otra crítica que he hecho antes, ¿no? Si sabemos que las tecnologías hacen tanto daño, ¿qué hacemos? Sin echar cuenta de los datos que hay, ¿no? Pero bueno, si sabemos que los niños experimentan este proceso, entonces tendremos que utilizar este conocimiento para nuestra ventaja, pero también para la de ellos, porque la dinámica familiar al final va a ser mucho más sana, los conflictos se van a reducir a los números normales y no números que den picos en las gráficas, ¿no? Esto significa que los niños quieren ser autónomos e independientes, en otras palabras. Entonces, la única herramienta que tienen los niños en la adolescencia para, de alguna manera, reclamar esa necesidad de yo me quiero sentir mayor, es a través del conflicto. Porque primero que ellos no saben entenderse del todo bien y cuando quieren pedirnos algo, muchas veces pensando que van a tener una respuesta negativa, ya vienen con una predisposición y eso promueve más el conflicto, ¿no? Entonces, sabiendo que ellos quieren sentirse mayorcitos, ¿por qué no vamos dejando a los que se sientan mayorcitos de manera gradual en función de la edad que tengan? ¿No? Que tomen decisiones y que nosotros les dejemos. Que no hacer comentarios de todavía eres muy pequeño. No, tú tienes una edad para la que ahora mismo
lo que puedes hacer es esto. Y ya llegará a otra edad para lo que puedas hacer lo otro, ¿no? Si desde los 6 años, 5 años, que ya los niños ya empiezan a querer hacer cositas solos, que ya te quitan, no, que déjame, lo intento yo solo. O cuando intentan servir leche, que hacen, no, 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 no. O sea, ya hay señales desde que son muy pequeños de la satisfacción de ser autónomo. Entonces, esa satisfacción hay que alimentarla. Si nosotros no la alimentamos de manera responsable y gradual en función del punto en el que se encuentren, del desarrollo evolutivo, no vamos a establecer un vínculo con nuestros hijos. Entonces, esa islita chiquitita de las familias probablemente casi que ni esté cuando están en la adolescencia, porque no hemos promovido ese desarrollo del vínculo con nuestros hijos, que al principio viene de dar muchos besos y cariños, nunca hay que dejar de hacer esto, pero que a medida que va creciendo viene del que te transmito confianza. Y por eso digo que los padres y las madres tenemos que ser la principal fuente de saciedad de esta necesidad de autonomía e independencia de nuestros hijos, desde que ya empiezan a darnos señales. ¿Cómo sé yo? Algunas familias me dicen alguna vez, ¿no? Es que mi hijo me ha dicho una cosa de la sexualidad, es muy pronto. Ya hay que quitarse un poquito esto de la cabeza, de cuándo es pronto, cuándo tienen edad, cuándo no tienen edad. Si tu hijo te ha hablado de eso, ya está preparado para empezar a tener conversaciones sobre eso. Pues en vez de decirle, eres muy chico, le estás cerrando la puerta, no estás abriendo la oportunidad de que tu hijo sienta la satisfacción de hablar quizá algo distinto, diferente contigo, y eso lo va a buscar en el amiguito de allí de la esquina. Y luego en la adolescencia, es que vaya tela que le echamos cuenta a este. No, pero es que perdona usted, con 6 y 7 años ya tu hijo empezó a hablarte de temas que tú le decías que eran muy pequeñitos. Y esto es desagradable de asumir, pero es así. Y lo digo con total seguridad. Creo que me he explicado bien. Sí, yo creo que se ha explicado lo de la saciedad de autonomía en casa. Exactamente. Con la leche y con el sexo. Volviendo a la serie, ¿no? Como excusa para hablar de la adolescencia y tal. Se subraya que, y tú lo has dicho en una frase, el propio niño o niña no es capaz de comprender lo que le está pasando un poco por dentro. Y también me has comentado que a las familias a veces hay que explicar qué es lo que pasa a nivel de desarrollo cerebral o en esa etapa, ¿no? ¿Tú cómo describirías lo que ocurre en esa ventana que comentábamos anteriormente también, ¿no? De nueva plasticidad o explosión o ventana de posibilidades cerebrales. ¿Cómo describes lo que ocurre ahí y cómo afecta al carácter de los niños en esas edades? Lo que ocurre es que yo creo que básicamente de repente el niño es como si despertara al mundo y se diese cuenta de que hay algo más que tu casa y tus padres. Por eso también esta atracción tan grande por los iguales. Las personas necesitamos compararnos casi por una cuestión innata y vamos a llamarla también de supervivencia. Necesitamos compararnos con los otros para validarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso aquí también entra mucho en juego la confianza con la que el niño, la autoestima con la que el niño llega a la adolescencia, ¿no? En función de la base que tenga de confianza y autoestima, pues va a ser más vulnerable o no a estas comparaciones. Es inevitable, ¿eh? Que todos nos comparemos en la edad adulta, todos nos comparamos. Validamos un poco en qué punto estamos en función de eso. Entonces, eso es como si de repente despertáramos y nos diésemos cuenta de que hay algo más. Entonces, si hay algo más, la propia condición innata del ser humano de ser curioso te lleva también a conocer amigos nuevos, probar cosas nuevas. Somos curiosos. Y no quiero ponerte un ejemplo a lo mejor muy macabro, ¿no? Pero imagínate que llevas encerrado toda tu vida en una habitación y de repente te abren la puerta, ¿no? Hay un vídeo muy gracioso que vi una vez en los reels de Instagram que me apareció de un mono que llevaba en cautividad como 10 años metido en una jaula y cuando le abren la puerta lo primero que hace es mirar el cielo y se queda así. Mirando el cielo súper embobado, ¿no? Es una cosa así. ¿Qué pasa? Que realmente esta experiencia para los niños llega a ser abrumadora. Porque cuando empiezan a ver lo que hay, muchas veces se sienten por lo general pequeños, ¿no? Porque pueden haber otras personas pues en un momento del desarrollo muchísimo más avanzado, entonces te sientes pequeños a veces, el desarrollo también podemos hablar aquí de los complejos y demás. Entonces, qué mejor manera de abrirnos al mundo y de acompañar a nuestros hijos en ese abrimos las puertas y vas a darte cuenta de todo lo que ha habido siempre y ahora de repente empiezas a ser consciente que el de la mano de nuestros padres, ¿no? O ya no de la mano, sino sabiendo que tengo aquí detrás a mis padres, ¿no? Para lo que necesito y que ellos me están de alguna manera promoviendo el venga, sigue investigando.
Vale, esto yo creo que es una buena metáfora del descubrir el mundo, ¿no? De repente que se abre, y que es verdad que se abre, empiezan a romperse las horas, con quién estás, a quién descubrirte tú, tu crecimiento del cuerpo. Pero hay una parte que no sé si influye, que tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo corporal, y es una parte de la pregunta que te había hecho que tiene que ver a qué ocurre a nivel un poco más cerebral, ¿no? De desarrollo. Vale. O sea, yo voy a meterme de una manera muy superficial porque al final las cuestiones un poco más, vamos a llamarlas anatómicas, biológicas, neuropsicológicas, creo que hay personas que podrían orientar 1000 veces mejor que yo, pero sí hay eso, unos aspectos un poco más básicos que sí te ayudan a por lo menos comprenderlo de una manera más tangible, porque esto sí se puede llegar a ver visualmente, ¿no? Gracias a los experimentos con electrodos y demás, ¿no? Al igual que hay una poda sináptica que se llama a partir de los 2 años, que es una muerte total de muchísimas neuronas, pues también ocurre algo parecido en la adolescencia. Seguimos teniendo una gran carga neuronal y nuestro cerebro lo que hace ahora es decir, todo lo que he ido trabajando y reforzando durante estos últimos años, lo consolido, voy a destinar los recursos a seguir consolidándolo y todo lo que no he trabajado mucho voy a liberarlo. Se dice que al principio cuando los niños nacen, hay a veces que se hacen comentarios incluso físicos, ¿no? De que nacen con una cabeza bastante más grande en proporción al cuerpo, porque la cantidad de neuronas que hay en el cerebro es 10 veces más de la que el cerebro está capacitado para asumir, ¿no? Entonces, toda esta gran carga tiene un sentido que está directamente relacionado con la supervivencia, que es voy a estar abierto a todo, preparado para todo, voy a tener recursos de más para poder adaptarme, mientras más mejor. Entonces, en la adolescencia ocurre lo mismo, pero ya tienes tú todo el historial de 12, 10, 11 años de vida y el cerebro empieza a ser más selectivo. Todo lo que hemos ido trabajando en la infancia lo dejo y lo que no se ha trabajado tanto voy a hacer espacio para poder seguir reforzando y trabajando aquello que no he esforzado tanto. Una segunda como selección, determinación, sí, ¿no? Incluso creación de patrones, o sea, el momento de reconfiguración. No hay que ignorar que el cerebro sigue siendo completamente plástico. Me refiero, la plasticidad que tiene para seguir recogiendo información nueva es brutal. Vamos, de hecho hay verdaderos referentes de la psicología y demás que dicen que esto nunca se pierde a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero como que es una ventana especialmente propicia, ¿no? Sí. Y eso pues lleva a devaneos mentales. Vamos a centrarnos en teoría. Sí. Tú querías que nos centrásemos cada día en un capítulo, sí, para coger velocidad de crucero en este arranque de entrevistas, de podcast, de conversaciones. Tú en ese capítulo 1, centrándote en el capítulo 1, ¿qué señales ves en el chico que te está diciendo, mira, esto es de libro en el momento adolescente? Luego ya iremos viendo, a lo mejor, yo qué sé, podemos dejar para el 3, pues cuando está la entrevista con la psicóloga, algunos aspectos más técnicos de psicología, de si el niño está más para allá que para acá o no, o lo que sea, ¿no? Con esos cambios que te desconciertan, tanto en el capítulo 3 que te quedas un poco flipando de este, sí, niño. Pero ahí, en el capítulo 1, vemos un niño muy niño, que además la serie consigue que te identifiques con él, que en el fondo casi lo quieras, lo comprendas. Y casi que no te creas que ha cometido un crimen. Claro, entonces que el pobrecillo se mea encima, ¿sabes? Todo. Esa relación que va teniendo con el padre de protégeme, o sea, da igual. No vamos ahora a analizar toda la serie, pero ¿qué patrones ves en el chico que dice, mira, ves, esto es de libro, mira, ves, esto es normal en esa etapa, esto dentro de la normalidad? Evidentemente, asesinar a una niña no es normal, o no, la palabra es normal, que quiero decir que no. Sí, que no es lo habitual. Eso, entonces, pero que sí vemos patrones en el que dice, mira, esto es normal, esto, ¿vale? Yo te diría principalmente que la vulnerabilidad, que es una llamada total a, y yo me lo llevo por mi discurso, ¿no? Por muy mayorcitos, autónomos, independientes que veamos a nuestros hijos, eso no quita que sigan necesitando mucho de nosotros. Y cuando nos vamos a un punto tan delicado de la vida, ellos vuelven a necesitar que los protejamos. Entonces creo que esto sí es literalmente desnudar a un adolescente, sobre todo para aquellas familias que a veces incluso miren con cierto rechazo a sus hijos porque a veces son muy cabritos.
se den cuenta que detrás de a lo mejor esa armadura de repente tan, no voy a decir imponente, ¿no? Pero de no te necesito, de chulería y demás, realmente se esconde un niño vulnerable. Yo puntuaría ahí principalmente, ¿no? Porque es lo que más se observa. Las familias necesitan ver que un adolescente sigue siendo muy vulnerable y por eso es tan importante conocer, informarse y no dejar de querer cuidarlos y acompañarlos, aunque muchas veces nos pongan el freno, ¿no? Y no dejar de estar cerca, lo de la isla Sí. que has dicho tú, ¿no? Ahí estoy, ¿no? Digamos, transmitírselo de una manera u otra siempre. Sí. Yo estoy aquí, tú estarás con tu historia, Pero estoy aquí. pero estoy aquí, ¿no? Entonces, en ese estoy aquí, en ese capítulo 1, centrándonos ahí, yo no sé qué señales de haber estado ahora en positivo, ¿eh? Porque Vale. luego, a lo mejor, evidentemente, más adelante en la serie se ve a lo mejor algunas cuestiones más en negativos de no haber estado, ¿no? ¿Qué ves ahí bueno también en cómo el padre y la madre reaccionan o están? La lectura positiva que se hace es, primero, que absolutamente toda la familia acompaña a comisaría, cuando no tiene que ir toda la familia. Y segundo, la libre elección del hijo de que su padre sea el que le represente. Yo eso lo vi algo que hablaba bien de la familia en general, porque al final el padre representa a la familia en ese momento, ¿no? Aunque le transmita más seguridad en ese momento que sea esta figura la que le acompañe. Pero eso serían los dos momentos. Eso puede tener alguna espiral un poquito más complicada, Sí. que yo creo que hasta que no lo ves todo, no comprendes todo el cuadro. El primer capítulo te sitúa un poco. Digo lo del momento de elección, ¿no? Porque elige o no elige, pueden mezclarse otras cosas a lo mejor, ¿no? Hombre, eso por supuestísimo. Pero es verdad que si le dejan elegir, y además de hecho incluso en el capítulo intentan promover un poco que no sea el padre. También por el hecho de pensar que a lo mejor la propia policía puede pensar que la figura del padre puede hacer que el niño a lo mejor calle cosas que no callaría si no estuviera. Incluso intentan presionarlo un poquito, ¿no? Pero por lo menos encuentra seguridad en él. Es una lectura a lo mejor muy básica, pero también es objetiva. Lo elige a él. A lo mejor otro niño que pasa 3 kilos de su familia o no ha habido realmente alguna especie de vínculo. Sí, no le preguntarían al niño, sino directamente el padre o la madre dice, voy yo. Exacto. No le dan la posibilidad de elegir. La verdad que no lo había pensado. Claro, y esa conversación que también tienen, ¿no? El padre también antes de ir para allá habla con la mujer, ¿no? Seguro, no sé, hay una conversación también entre ellos que hablan de una manera muy positiva de quizá la dinámica familiar que en algunos momentos se ha dado. Habrán otras negativas, pero por lo menos esa positiva está. Estamos hablando de lo que ha estado, ¿no? Y ahí por lo menos hay... Sí, yo te he preguntado por lo positivo, no te he preguntado Luego por lo también negativo. hay otro punto que también me gusta mucho y es cuando al niño lo tienen que desnudar para explorarle, si esconde algo, y es el propio niño el que le dice al padre tranquilo, y el padre es entonces cuando permite. El padre lo pasa fatal ahí, ¿eh? Sí, lo pasa muy mal. Pero ahí también habla de algo muy positivo en cuanto al vínculo. Ya te digo, estamos hablando de lo positivo y para mí eso es positivo. Que el padre, que para el padre tenga criterio y validez, peso, que el propio hijo diga, me presto a esto y que el padre lo respete. Eso también habla positivamente de quizás dinámicas que se han estado llevando a lo largo de la vida en esa familia que promueven una relación positiva. Bueno, y ese mentir que tendría, pues yo qué sé, muchísimas aristas. Pero yo te voy a preguntar por una en concreto, ¿vale? Sí. Yo he llegado a escuchar decir que si un adolescente no miente, es que está empanado. O sea, como que la mentira forma parte del ser adolescente. Entonces, esto como... Mira, me encanta que lo digas porque además esto, sobre todo, confirma más todavía mi posición de que no tenemos una visión positiva de la adolescencia, porque yo también he llegado a escuchar de personas muy cercanas, en el campo profesional, te estoy hablando, de personas que me expresan su preocupación porque su hijo no sale de fiesta y no bebe alcohol. ¿Entiendes? Entonces, no hemos conseguido que realmente haya una visión positiva, porque yo creo que el trabajo está antes. No tanto en decirte, mira qué bonito. No está antes. Entonces, es que me parece importantísimo que lo hayas dicho, porque lo mismo, pero con respecto al alcohol. Vale, pero que lo que estoy preguntando, tu opinión. Sí, ya está, o sea, es... No, pero que me conteste, ¿eh? No, bueno, sí. O sea, es... primero, ¿es normal mentir? Y es un signo
supuestamente sano de que está pasando por una adolescencia normal? Pues para mí, yo tengo una respuesta muy clara. Para mí es un no como una casa de grande. Esto es como la indefensión aprendida, que lo hacen con los caballos. Lo atan durante muchísimo tiempo al poste y llega un momento que no hace falta atarlo solamente por ver el caballo, que hay una cuerda en el poste apoyada, o sea, el caballo podría correr y ser libre, no se mueve. Pues es igual. Nos hemos acostumbrado, habituado y hemos integrado que la mentira es un recurso habitual en la adolescencia. Y yo creo que incluso a veces, y aquí voy a meterme también en análisis subjetivos, subrayo la palabra, es subjetivo, pero es una percepción que tengo, a veces también es una manera de convencerse de que las cosas están bien o de autotranquilizarse. Cuando mi hijo me ha mentido, pues prefiero pensar que es normal de la adolescencia, por lo tanto mi hijo está bien, a cuestionarme quizá que hay cosas que yo he podido hacer mal como padre o como madre. Aquí va a tocar un temita incómodo, porque esto incomoda pensarlo así. Pero hay a veces que creo que se utiliza con este sentido. Vale, pero entonces habría que matizar, ¿no? Porque una cosa, o no, a lo mejor también tampoco estás de acuerdo, porque una cosa es mentir, otra cosa es ocultar parte de la verdad. Exacto. O sea, no sé, habrá matices Sí. en la mentira. O sea, si colocaríamos a lo mejor, es una pregunta, para saber tu opinión, porque la entrevista te la estoy haciendo yo a ti, no tú a mí. Puede ser dentro de lo normal que haya parte de lo que vive en su vida fuera de casa, pues que no la cuenten, porque está ocultando una parte de su vida, pero en caso de preguntar, ya habría que gestionar cuando te contestan que hay de mentira o no. Sí. O sea, porque nosotros, pues a veces cuando vosotros salías con vuestros amigos y a veces las típicas encerronas en casas que os dabais, pues yo puedo o no preguntarte, o que tú me cuentes, oye, ¿qué tal os ha ido? Me cuente cosas, sigo sin preguntar lo que sea, o hacerte alguna pregunta para ver qué tal, o dar por sentado, porque imbéciles no somos, que hay el alcohol como mínimo, no sé si la droga dura o blanda volaba, pero oye, y esto no sé cuánto que ha pasado, y en concreto, pues en diferente grado con cada uno de vosotros, pues habéis ido contando, pues no sé quién no te vea hasta arriba, pues yo no sé cuánto, o sea, habéis ido enseñando parte del capítulo, claro. Evidentemente no nos habréis contado todo lo que pasa, aunque a veces nos habéis contado anécdotas y tal, ¿no? Entonces, ese terreno, sí, es normal esa parte de, bueno, te lo cuento pero a media para que no sufras, no sé si el adolescente dice, te voy a contar un poquito pero no tanto, ¿eso lo consideras la mentira? O sea, lo digo para situar bien esa radicalidad del... Sí. No es tolerable la mentira. Entonces, ¿eso cómo lo gestionamos? No sé si se me ha entendido decir que no es tolerable la mentira, simplemente que no considero que la mentira sea una herramienta asociada a la adolescencia. Creo que es un error asociar la mentira a la adolescencia. No, porque mi hijo me ha ocultado cosas con 3 años y me ha mentido con 2 años. Que puede parecer... O sea, realmente sí lo asociaría, pues quizá con un recurso de protección de las personas, de los humanos. Pero no que llame especial la atención en la adolescencia. Que se utilice más en la adolescencia, pues entonces yo me cuestiono qué cosas han faltado durante el desarrollo y el crecimiento de los hijos. Me cuestiono eso, antes que él justificar la mentira por una condición de la adolescencia. Es que para mí no tiene cabida, sinceramente. Bueno, y con el verano que llevamos, no vamos a sacar este tema porque te vas a encender, pero con el verano que llevamos, las personas que supuestamente han ocultado durante décadas... No me voy a meter, no me voy a meter que es pronto. No me voy a meter que es pronto. No me voy a dineros, mordidas, dinero, enriquecimiento... Pues me viene también muy bien que lo digas, porque es que precisamente es que la mentira y quizá el ocultar información forma parte de la condición humana y no de un adolescente. Es que es un error muy grande. Primero porque hace que los padres quizá confronten menos situaciones que deben de confrontar con los hijos, para que luego no desarrollen aprendizajes que a futuro les van a venir mal, y también para tener una visión distorsionada de cuál es el indicador de el adolescente va bien o va mal. ¿De verdad la mentira es un indicador de que va bien? Es que es absurdo. Lo que yo planteo es lo siguiente, que por un lado, realmente evitar pensar que la mentira es un indicador positivo de la adolescencia promoverá que nosotros nos atrevamos a confrontar situaciones con nuestros hijos. ¿Y por qué hablo de la importancia de confrontarlas? Porque muchas veces es un error dar por hecho cosas y dejarlas estar. Creo que mientras antes habituemos a nuestros hijos a una confrontación, mejor.
Bueno, una confrontación, o sea, que, que sé lo que quieres decir, pero eso es abordar conversaciones difíciles. Tú has Exacto. puesto el ejemplo con el sexo cuando el niño es pequeñito, Sí. que vosotros habéis tenido un arte desde chico hijo de sacar los temas en cualquier lado, en cualquier momento, cuando menos te lo esperabas, y de chiquitito. Eh, igual que eso, a lo mejor cuando te llega a tu niño pequeño, dices, bueno, a ver por dónde lo tiro. Bueno, para algunas personas será más difícil, para otras más Claro. fácil. Pero bueno, que abordar esos temas de conversación de, oye, ¿qué tal? Tener cuidado, ¿qué ha pasado? Cuéntame, que te puedes encontrar el chaval o la chavala que no te quiere contar nada. Claro. Dice, oye, pues tengo que hablar de cuando vais de fiesta, pasan estas cosas, no sé cuánto, Claro, ¿no? y es a lo que voy. Una confrontación no tiene por qué ser una conversación bidireccional. Puede ser simplemente el que tú, de manera indirecta, le estés mostrando a tu hijo o a tu hija que no te impone hablar de esa conversación, aunque por dentro estemos temblando, pero que no te importa y las aborda. Y por lo menos tú tienes que saber lanzarle el mensaje. Porque los adolescentes otra cosa no, pero retienen las cosas. Y las procesan, ¿eh? Muchas veces entramos un poquito con el ego de que me responda ahora, que me diga. Lo importante es que tú lances el mensaje y que el mensaje lo haya escuchado, porque lo escucha, aunque esté mirando para otro lado o enfadado. Entonces es importante agarrar cierta valentía a, si sospecho que está pasando algo, con un discurso medianamente respetuoso, no acusatorio, porque entonces ya nos los ponemos cerrados en banda completamente, pero sí decirle, oye, no digo que yo sea, que sea algo que piense de ti, pero sí con mi experiencia de vida, pues entiendo que a lo mejor ya te estás enfrentando a situaciones que pueden acabar pasando este tipo de cosas. Y yo creo que saber detectar señales, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo con la visión que tú has puesto antes de un poco de ser entrenadores y fríamente observar las cosas, ¿no? Volviendo a la serie, hay señales que luego se dejan más tarde de que he detectado en mi hijo y no lo he abordado. Exacto. O sea, la sensación de que me estaba defraudando. O sea, yo creo que en esas edades, bueno, yo creo que desde pequeño, yo creo que una de las conclusiones de esta conversación de hoy es que aunque tengamos que centrarnos en esa etapa, pero hay que verlo en todos, ¿no? Cuando el niño te está lanzando señales de algo, que hay que abordarlo, que tienes que ser lo suficientemente profesional, padre, madre, para abordar las cosas. Porque además los niños te lo enseñan de maneras raras, porque precisamente son ellos los que nos tienen supuestamente nuestras habilidades para decirte necesito hablar de este tema o de este otro. Exacto. Entonces a lo mejor te lo hace con un cabreo o lo hace con una mirada agachada, que es como aparece en la serie de sé que te estoy decepcionando y tú te estás dando la vuelta, pues entonces hay que abordarlo, no dejarlo de abordar. O a mí me resultan característicos las distintas formas que habéis tenido los tres de, entre comillas, anunciarnos pues que vuestras relaciones sexuales con otras personas estaban ocurriendo. Cada uno habéis tenido una forma de hacerlo. Y yo recuerdo que, y creo que siempre ha sido con mamá. No. No. Yo con mi caso fue contigo y súper directo. No, pero ha habido conversaciones previas de explicar cosas, en vuestras relaciones, cuando lo habláis con mamá y luego mamá y yo lo hablábamos y mamá respondía en ese momento y yo ¿por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque mi forma fue de decirle, yo le dije, es una especie de pedirte permiso, o más que permiso, porque permiso no pide, pero sí de validar, comunicarte, ver en qué grado de acuerdo, porque ibais a dar el paso en algo que era una cuestión un poquito, se supone, pues es un salto, ¿no? Hacia una etapa, un conocimiento del cuerpo, entregarte al otro, no sé cuánto, ¿no? Sabiendo que es algo como importante, no sé por qué, de una manera u otra, tenías alguna conversación que luego cuando la analizamos decía, te está diciendo que va para adelante con esto, y es como tener una validación, una validación de alguna manera, una comunicación, y decíamos, bueno, lo has sacado ahí, era el momento has respondido de esa manera, por eso yo me acuerdo de que era con mamá, y luego si sale no sé cuánto, no sé qué, eso implicará que estemos atentos para este otro momento, y cómo abordarlo, que ya sí a lo mejor, bueno, tú dices alguna conversación que luego tú en concreto tenías conmigo, pero lo pongo como ejemplo porque
la manera de enseñar son esas y no, a veces no son conversaciones fáciles, o ya te digo, a lo mejor para otras familias son facilísimas, pero igual que está a lo mejor el tema sexual, pues aparecen otros temas de droga, de alcohol, de qué pruebo y qué no pruebo, pues, ¿sabes? Entonces, están esos temas ahí, o luego de decisiones vitales gordas, ¿no? De eso, pues cuando os quedasteis embarazados o cuando tienes que tomar una decisión profesional, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que de una manera u otra, y ahora eso vuelvo a tu hijo, al nieto, ¿no? Como esta forma de reaccionar es un conflicto que yo tengo, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de enganche de, vale, ¿y esto cómo lo abordo? En ese momento, pues te puede coger más frío, más caliente, más cansado, más no sé cuánto, abordas como sea, pero dices, aquí me está enseñando esta puerta. Entonces, en esa conversación, luego tú con Imi, trasladándolo es, vale, pues cuando muestras estas señales, ¿qué podemos hacerlo mejor, no? No sé. Sí. No tengo nada que tampoco que añadir con respecto a esto. Bueno, lo hemos vinculado a la posible mentira o ocultación ¿no? de algunos rasgos. No sé si por cerrar ese capítulo 1 y vinculándolo a la palabra adolescencia y tal, no sé si hay algún rasgo más, alguna condición más, alguna cosa más que tú quisieses dejar como especialmente subrayada de ese capítulo 1 de lo que vemos. Hombre, yo no sé si a lo mejor la respuesta que esperas, pero sí ese capítulo 1 quizás es el final de un principio en el que se encuentran muchas familias. Quizás no en circunstancias tan graves como la que plantea, pero sí en otras más de cuestiones eso, ¿no? Vitales, personales, ¿no? Creo que es el punto en el que podría animarme a decir que actualmente nos podemos encontrar los padres en la sociedad actual. En un momento de la historia en el que tenemos tanta información, parece que nos falta mucha, ¿no? Entonces, sí creo que refleja de alguna manera, pues, todo aquello que a un padre o a una madre le puede preocupar, ¿no? Del futuro de sus hijos, él mueve ahí mucho con la culpa, con la sorpresa, ¿no? Y creo que me lo tomo como un golpe en la mesa y una llamada a, vamos a sentarnos de verdad a ver qué se puede hacer para prevenir todo esto, ¿no? Sabiendo que hablamos eso en términos de prevención. Por desgracia, no todo es absoluto ni va a funcionar al 100% como la ciencia muchas veces demuestra. Pero sí oye, están pasando cosas y aquí por muchas teorías y muchos gurús que tengamos, esto parece ir en crecimiento, en crescendo. O sea, que tú sí dirías que hay una llamada de atención o nos ponemos las pilas. Sí, nos tenemos que poner las pilas, profesionales y familias. O sea, que crees que sí hace bien la serie en meter un poquito de miedo. Ah, claro que sí, porque es que, o sea, es que es lo que te digo, realmente... Y no puede crear un poquito de indefensión, como lo del caballo que has dicho antes, no lo crees, ¿no? No, creo que o sea, sí he echado yo de menos. O sea, bueno, creo que quizá esa parte que haría falta de completar en la serie para evitar esa posible indefensión, creo que ya se están encargando muchos psicólogos de sacar análisis. Por las cositas que he escuchado a otros psicólogos, me parece que muchas veces mueven más el morbo y que realmente intentar dar una solución. Nadie puede ir con la bandera de yo te doy una solución para que no pase esto, pero sí intentar ponerse a trabajar y bucear. Aunque me adelanto un poquito, ¿no? Pero el último capítulo sí aborda una conversación interesantísima de esos padres que de repente empiezan a comunicarse y de decir qué ha podido pasar y por qué no nos ha pasado con la mayor, porque mira la mayor y este es el pequeño, ¿qué ha podido pasar, no? Sí, hacen como un planteamiento súper curioso, pero también calman un poco, ¿no? Al final te dicen muchas veces estas cosas no se pueden prevenir. Creo que es un cierre bonito y positivo de asumir de que muchas veces en la familia, por mucho que hagamos, los hijos al final deciden. Entonces, eso espero que haya quedado claro a la familia. Ahora, que haya quedado claro el que muchas veces al final son nuestros hijos los que van a elegir lo que quieran con sus vidas, pero sí un poco de tensión positiva de vamos a preocuparnos un poquito más sobre qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Pero yo sobre todo creo que los que más deberíamos sentirnos responsables de que venga Netflix y nos ponga una serie que en el momento de la historia en el que estamos viviendo, en la actualidad, en pleno siglo XXI, con toda la información que tengamos y la de problemas que hay, que aumentan.
O sea, para mí es una vergüenza para el plano profesional. Presumimos mucho de datos y de cosas que estamos haciendo, sabemos mucho de todo, pero estamos demostrando que no sabemos utilizar el conocimiento. Porque para mí, los primeros responsables, no me voy a meter en política, pero los primeros responsables de que las familias estén preparadas para abordar situaciones con los hijos, somos los profesionales de la psicología y en general los profesionales de la educación. Y si estos problemas van al alza, para mí el problema está ahí. Esto es como si me viene un niño o un hijo mío con un trastorno grave a nivel mental, ¿no? O mi hijo con problemas. Yo no me voy a cuestionar que mi hijo nació con un problema. Me voy a cuestionar qué está ocurriendo dentro de la familia, ¿no? Siempre hay un pequeño porcentaje de probabilidad que uno no maneja, ¿no? Pero es absurdo pensar que si la sociedad está planteando una serie de cuestiones y carencias a nivel emocional y personal de los jóvenes, es absurdo pensar que el problema es de los jóvenes. Y decir, no, es que no tienen ganas, es que están... Ya. ¿No? Entonces, yo lo elevo. La responsabilidad lo tenemos los profesionales. ¿Realmente estamos haciendo bien el trabajo? Bueno, los profesionales, sí, estoy de acuerdo, pero que también eso mete una carga muy pesada Sí. hacia los psicólogos. O sea, que hay que asumir tu parte de responsabilidad más que de culpa. Tenemos que asumirlos todos. Sí, todos. Pero que es una cuestión elevada hacia arriba. No es solamente lo que se hace, bueno, y nos metemos en el capítulo 2, no solo lo que se hace en educación o los profesionales de psicología. O sea, tenemos una parte de responsabilidad, evidentemente, pero que es una cuestión elevada hacia arriba, hacia niveles de ética, sí. en que nos vamos poniendo de acuerdo, ¿sabes? Que así, ahí sí vamos a meternos también en otro lío, ¿no? De que si se normaliza la picaresca, si no sé qué, aunque decimos siempre ha existido, bueno, siempre ha existido, pero tenemos que luchar por la construcción, o sea, es que entre todos, ¿no? Es muy sencillo de hablar aquí en tranquilidad, porque luego, por supuesto, esto costaría muchísimo quizá enfocarlo de manera distinta, ¿no? Pero si la psicología y todo lo que es el tema de la salud mental pega un boom de aquí hace unos años, y por mucho que pegue un boom, se sigue diciendo que faltan psicólogos, que entonces estamos haciendo algo que no está bien hecho. Y hablo en términos generales, que luego cada psicólogo en su consulta seguro que hace un trabajo estupendo, pero es que yo hablo de un plano un poquito más ambicioso. Hablo de... deberíamos de invertir más en la prevención del desarrollo de estas cosas y pararnos a pensar cuáles son todos los factores que influyen, sí, que tenemos datos. Claro, pero por eso ahí te digo que hay una parte de responsabilidad que sin duda, eso desde lo que construyen sistema educativo y sistema social, exacto, de cuáles son las bases que sí, están, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero que digamos que es un compromiso social. Eso. Evidentemente, dentro de cada profesión, pues claro que me peleo con el profesor que sigue creyendo que tiene que hacer sintaxis antes que desarrollar el carácter en los alumnos y que se entre en la falacia de que le pertenece a la familia o que le pertenece al sistema educativo. Da igual, si lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo de saber qué es lo más importante e ir a por ello entre todos. Por eso he dicho antes el matiz de no me voy a meter en política, que al final nombrando esa palabra a lo que me refiero, la política, polis, o sea, sociedad, ciudad, personas, o sea, me refiero es que como conjunto, ¿no? Tenemos que sentirnos responsables de intentar hacer las cosas visibles. Yo me tomo esto también como una llamada de atención, ¿no? Decir, miraros, todo lo que tenemos, yo soy consciente de que lo reduzco mucho y que este tema es más complejo y necesitaría 3 podcasts. Pero al final, la conclusión que yo saco es esta. Mirar todo lo que sabemos, la cantidad de profesionales que sabemos, pero no estamos deteniendo esta ola. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un síndrome, esto también Carmen con nosotros en Trilema lo habla en educación, no me acuerdo, tiene unas letras, DRIP síndrome o algo así, ¿no? El síndrome de exceso de información, pero poca toma de decisiones. O sea, tenemos muchísima información y lo que hay que hacer es tomar decisiones. Sí. Bueno, pues vamos a tomar la decisión de dejarlo ya por hoy, ¿no? Okay. Y porque también tenemos muchos datos. Sí, tenemos muchos datos, sí. Vale, entonces, ¿quieres seguir con este guión? ¿La próxima también? Hombre, yo creo que sí. Nos han faltado algunas cosas que comentar, yo creo que sí. Venga. Quiero decir que si pasamos al capítulo, el guión de un capítulo por comentar temas. Entonces, el capítulo 2, ¿qué va a ser? ¿Sobre la escuela y educación? Sobre la escuela y educación, ya que hemos cerrado un poco... Pues el capítulo 2 se mete en un cole que no te vea. Bueno, pues nada, pues hablaremos algo de eso, ¿no? Muy bien, ¿no? Y además, claro, sí, está todo conectado con las familias y con todo esto, así que... Bueno, pues nada. Pues nada. Otro sorbito de leche de avena. Nos despedimos los Martínez.
ahora lo rompo. Es que tú eres capaz.